¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas casas se mantienen firmes y ganan valor durante más de un siglo, mientras que otras, con apenas 10 años en el mercado, comienzan a mostrar grietas, filtraciones y hundimientos que espantan a cualquier comprador? El secreto, mi estimado inversor, no está en la pintura de diseño ni en las encimeras de cuarzo de la cocina. El verdadero valor de una propiedad, su resiliencia frente al tiempo, al clima y a las recesiones del mercado, se esconde en sus huesos. Hoy vamos a desmantelar, pieza por pieza, el componente más crítico de cualquier propiedad, la pared exterior. Pero no te voy a dar un simple tutorial de carpintería. Vamos a analizar esto desde la perspectiva de la rentabilidad, los costos de construcción en Estados Unidos y la integridad estructural. Te revelaré el famoso truco del California Corner que los constructores de élite utilizan para ahorrar material y mejorar el aislamiento térmico. Te explicaré por qué un simple error matemático de 1/8 de pulgada en tu revestimiento puede costarte decenas de miles de dólares en reparaciones de fachadas en tan solo 5 años. Y sobre todo, descubrirás cómo una pared bien ejecutada pasa de ser un simple gasto en el presupuesto a ser la garantía de que tu propiedad pase las inspecciones más rigurosas de los bancos. Bienvenidos a El Tutor de Casas, el único espacio donde analizamos los bienes raíces no solo desde las tasas de interés y los números, sino desde los cimientos mismos de la tierra. Si realmente quieres dominar el mercado inmobiliario, proteger tu capital y entender dónde está enterrado el verdadero dinero en una construcción, detén lo que estás haciendo, suscríbete al canal ahora mismo, dale clic a la campanita de notificaciones y acompáñame en esta masterclass. ¡Empezamos! Para entender la importancia de lo que vamos a construir, primero debemos ver el panorama macroeconómico. En el mercado actual de los Estados Unidos, construir una casa promedia un costo de entre 150 y 300 dólares por pie cuadrado, dependiendo de si estás en el sur, el medio oeste o en mercados costeros de alta demanda. De todo ese presupuesto masivo, la fase de framing o entramado, que es el esqueleto de la casa, donde se incluyen las paredes, los pisos y los techos, representa una de las partidas más grandes de capital. Estamos hablando de un promedio nacional que oscila entre los 40,000 y 70,000 dólares solo en la estructura de madera para una casa estándar. Represente casi el 20% del costo total de construcción. Cuando ves una casa en su fase de esqueleto de madera, estás viendo cómo el capital se materializa. Una pared exterior no es solo madera y clavos, es la barrera primaria de la vivienda. Es la estructura de carga que soporta el techo, es el canal por donde correrá la plomería y la electricidad, otros 30,000 dólares en inversión, y es la envolvente térmica que dictará si la factura de energía de esa casa será de 150 o de 400 dólares al mes. Por lo tanto, la precisión aquí no es negociable. Cada corte, cada marca y cada clavo tiene un impacto directo en el appraisal o tasación futura de la vivienda. Un inspector de vivienda certificado puede detectar una pared mal cuadrada o con fallas en la distribución de cargas a kilómetros de distancia. Vamos al terreno. Así es como los profesionales construyen una pared exterior que desafía el paso del tiempo. Todo comienza en la losa de concreto. El primer paso es medir de extremo a extremo el perímetro exterior para dimensionar nuestras placas, o plates, superior e inferior. Aquí entra la primera regla inquebrantable de la construcción en Estados Unidos, la regla de las 16 pulgadas al centro. Los códigos de construcción son estrictos. Los montantes, o studs, no se colocan al azar. Deben ir en incrementos perfectos de 16 pulgadas. ¿Por qué? Porque esta es la medida matemática exacta diseñada para soportar cargas estructurales y para coincidir a la perfección con el tamaño estándar del aislamiento térmico y las láminas de yeso o drywall o el revestimiento exterior de OSB. Para lograrlo, extendemos nuestra placa de madera y comenzamos a marcar. Identificamos dónde irán las paredes interiores que se conectarán con esta pared exterior y marcamos el centro de las ventanas y puertas. Imagina que tenemos una ventana estándar de 3 pies, un modelo 3050. Medimos desde el borde hasta el centro arquitectónico de esa ventana. A partir de ese centro, calculamos 1 pie y 16 pulgadas hacia cada lado para establecer el ancho total.
Pero aquí es donde la anatomía se vuelve compleja e interesante. Una ventana no es solo un hueco, es una herida en la estructura de carga de la casa. Para compensar esa debilidad, necesitamos refuerzos específicos. Marcamos en la madera nuestras famosas T y X. La X representa el King Stud, o montante rey. Este es un poste de madera continuo que va desde el piso hasta el techo. Es el guardián de la estructura. La T representa el trimmer, o montante de corte, también llamado jack stud. Este va pegado al king stud, pero es más corto, porque su trabajo es actuar como una columna que soportará el peso del cabezal, el header de la ventana. Luego, con una escuadra de carpintero, marcamos el resto de los montantes regulares a 16 pulgadas. El secreto de un armado rápido es marcar con la técnica de retroceso y avance de 3/4 de pulgada. Dado que una madera de 2x4 en realidad tiene 1,5 pulgadas de grosor, la marca del centro debe desfasarse 3/4 de pulgada para que el borde del poste quede perfectamente alineado en la marca, garantizando que cuando el instalador de tabla roca o drywall venga a atornillar sus paneles, encuentre madera sólida exactamente donde la ciencia dice que debe estar. Si fallas en el trazado, toda la casa quedará torcida. Es como construir un portafolio de inversiones basado en datos falsos. Eventualmente, todo colapsará. Con las placas inferior y superior juntas y marcadas, procedemos a separarlas y comenzamos a introducir los montantes. Lo primero es clavar temporalmente la placa inferior a la base o piso de madera, para que al momento de ensamblar la pared y martillar, la estructura no se deslice ni se descuadre. Aquí llegamos a las esquinas, y quiero que presten mucha atención a esto, porque es un detalle de maestría que separa a los constructores novatos de los veteranos de alto nivel. Hablamos de la California Corner, o esquina de California. En lugar de hacer una esquina de madera maciza bloqueando 3 postes juntos, lo cual es un desperdicio de material y crea un punto frío donde el aislamiento no puede penetrar, la California Corner utiliza los postes en forma de L o U con un espacio vacío en el medio. ¿El propósito? Este diseño permite aislar completamente la esquina, mejorando la eficiencia energética de la casa, un gran punto de venta para futuros compradores, y al mismo tiempo deja suficiente superficie de madera expuesta al interior para que el instalador de drywall tenga un soporte sólido donde atornillar las esquinas de las habitaciones. Menos madera, más aislamiento, paredes interiores más fuertes, pura eficiencia de diseño. A continuación, clavamos los montantes regulares y nos enfocamos en el marco de la ventana. Insertamos los king studs y los trimmers. Pro tip de oro. Antes de poner la viga superior de la ventana, el header, debes clavar el alféizar o repisa de la ventana, el sill, abajo. Si intentas poner el gran peso del cabezal primero, la presión abrirá la madera y cuando intentes poner el alféizar abajo, te quedarán huecos. Un marco de ventana flojo significa ventanas con corrientes, humedad y la pérdida inmediata del valor de la propiedad. Primero el alféizar para mantener todo rígido y en tensión perfecta. El header o cabezal es una viga gruesa, usualmente ensamblada con piezas de 2x6 o 2x8, que se coloca encima de la ventana. Piensa en el header como un puente en una carretera. Todo el peso del segundo piso, más el peso del techo, y en muchos estados, el peso de varias toneladas de nieve empuja hacia abajo. El header absorbe esa carga gravitacional y la transfiere hacia los lados, enviándola por los trimmers hasta el suelo de concreto. Al instalar el header, debes evitar crear espacios de aire muerto que no puedan aislarse posteriormente. Si queda hueco, el frío de diciembre entrará directamente a la sala de estar de tu propiedad, destruyendo la calificación de eficiencia energética del hogar. Otro detalle crucial al ensamblar los montantes: la corona de la madera. Ninguna pieza de madera es perfectamente recta. Toda madera de construcción tiene una ligera curva natural conocida como corona, crown. Un constructor profesional siempre mirará a lo largo del tablón antes de clavarlo. La regla de oro es: todas las coronas deben mirar hacia la misma dirección, preferiblemente hacia afuera de la pared exterior.
Si clavas un poste con la curva hacia adentro y el siguiente hacia afuera, la pared final tendrá ondulaciones. Cuando el comprador entre a la casa y vea que la luz del sol revela una pared interior que parece una ola del mar, su oferta de compra bajará drásticamente. La atención al detalle en esta fase protege tu equidad. Una vez que todos los montantes y ventanas están en su lugar, necesitamos atar todo este sistema. Aquí es donde entra la doble placa superior, Double Top Plate. Añadimos una segunda capa de madera sobre la placa superior original. Esta pieza es vital, porque su función es entrelazarse con las otras paredes de la casa, cerrando el perímetro como si fuera un cinturón de seguridad estructural. Dejamos un espacio libre intencional de 5,5 pulgadas en los extremos, para que cuando levantemos la pared perpendicular adyacente, ésta encaje a la perfección. Al clavar esta doble placa, los constructores experimentados tienen un cuidado extremo. Siempre clavan directamente encima de la vertical de los montantes. ¿Por qué este detalle obsesivo? Porque en unas semanas, los electricistas y plomeros vendrán con grandes taladros para perforar esas placas superiores y pasar cables y tuberías. Si dejas clavos escondidos al azar, destrozarán sus brocas, retrasarán el cronograma de obra y te cobrarán extras por los contratiempos. El buen diseño siempre piensa en el equipo que viene después. Finalmente, antes de poner el revestimiento exterior, debemos escuadrar la pared. 2 personas toman cintas métricas y miden en diagonal, desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha y viceversa. Ambas medidas deben ser matemáticamente idénticas. Si una mide 161 pulgadas y 1/8 y la otra mide 161 pulgadas, la pared está torcida. Se ajusta golpeando el marco con una herramienta de palanca hasta que las diagonales sean perfectas. Una vez escuadrada, se clava temporalmente una pieza de madera a través del marco para congelar esa geometría perfecta y evitar que se mueva durante el siguiente paso. Llegamos a la armadura exterior, el revestimiento o sheathing. Por lo general se utilizan paneles de OSB o madera contrachapada. Esta piel le da a la pared su verdadera fuerza contra el viento, evitando que la estructura se colapse de lado por fuerzas de cizallamiento, shear strength. Comenzamos a grapar los paneles asegurándonos de que cada unión caiga perfectamente en el centro de nuestros postes, trazados a 16 pulgadas. Pero aquí está el gran secreto que te puede ahorrar miles de dólares, la regla de la expansión. Cuando colocas un panel junto al otro, nunca, bajo ninguna circunstancia, los empujas para que queden totalmente apretados. Debes dejar una pequeñísima brecha, el grosor de un clavo o un pelo de espacio. La madera es un material vivo, absorbe humedad y se expande con los cambios de temperatura. Si aprietas los paneles al 100% durante la construcción, en 5 años, cuando esa madera se expanda de forma natural por el clima, los paneles chocarán entre sí, se doblarán hacia afuera y reventarán el revestimiento exterior de vinilo, ladrillo o estuco. Lo que pudo prevenirse con 1/8 de pulgada de espacio se convierte en una demanda del propietario por daños estructurales y una factura de reparación altísima. Los paneles de OSB se extienden ligeramente hacia abajo, más allá de la placa inferior de la pared. De esta forma, cuando se levante la pared, ese sobrante de lámina cubrirá la base de madera tratada y abrazará la cimentación, sellando herméticamente la casa contra infiltraciones de aire y atando toda la estructura como un búnker. Luego, con un enrutador, o router, se cortan a la perfección los huecos de las ventanas desde adentro. Así, paso a paso, con precisión militar y matemáticas exactas, es como se levanta la barrera que protege el mayor activo financiero de una familia. Entender el proceso de construcción no es solo para contratistas o carpinteros. Como inversionista, comprador o futuro propietario, tu capacidad para identificar una pared bien construida frente a un trabajo mediocre dictará el rendimiento de tu inversión. Una casa es tan fuerte como el esqueleto que la sostiene. Una pared exterior perfectamente trazada, con California Corners, cabezales macizos, coronas alineadas y revestimiento calculado para la expansión, no solo supera las inspecciones municipales al primer intento, garantiza menores primas de seguro, eficiencia energética durante décadas y un valor de reventa premium en cualquier mercado.
El verdadero lujo de una propiedad es la paz mental de saber que fue construida correctamente. Si esta información te voló la cabeza y te aportó el valor real que no encuentras en los noticieros tradicionales, es momento de que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a El Tutor de Casas. Dale a me gusta y por favor déjame en los comentarios qué otra fase de la construcción o qué tipo de análisis del mercado inmobiliario quieres que desmantelemos en el próximo video. ¿Quieres que hablemos de los costos de la plomería o de cómo inspeccionar techos para negociar el precio de una casa? Tú decides el contenido. Gracias por tu tiempo, por tu enfoque y por invertir en tu educación financiera e inmobiliaria. Nos vemos en la próxima clase.